Buenas noches. Los ciudadanos por naturaleza tendemos a resistirnos a los cambios. Por eso es imprescindible que seamos conscientes del problema, participar en las propuestas y que las medidas aplicadas solucionen, no compliquen las cosas. Está claro. Pero cada vez que se modifican las zonas de tráfico peatonales en una ciudad, y en Murcia la dimensión ha sido muy importante con el plan de movilidad, surge malestar, cuando no descontento o polémica. Todos sufrimos los atascos con sobregasto en combustible y tardanza en llegar a destino, las dificultades para aparcar, los humos y los malos humos, pero los cambios, los aplicados y los pendientes se han convertido en tema permanente en las discusiones políticas, conversaciones en la calle y atención continua de los medios de comunicación. Sin duda, algo está fallando en estos cambios, el qué o el cómo. Bienvenidos. Muy buenas noches, vamos a hablar de esta cuestión, pero no solo de esta cuestión, también de infraestructuras, porque, por ejemplo, durante estos días es noticia Fitur en Madrid, la Feria del Turismo, y para que haya turismo, para que venga turismo, hacen falta buenas comunicaciones. ¿Las tenemos? ¿Cómo anda esta cuestión? O, por ejemplo, también se ha hablado mucho de agua, estos vías de trasvases, el agua que necesitan, dicen Andalucía, dicen en Cataluña y decimos en Murcia, también hace falta infraestructuras. Hablaremos de todo ello un poco durante este programa y alguna cosa más. Lo vamos a hacer con Pedro de los Santos, que es el vicedecano del grado de Ingeniería Civil de la Universidad Católica. Bienvenido, Pedro, un placer contar contigo. Buenas noches, Antonio, el placer es mío estar en tan grata compañía esta noche. Muchas gracias, bienvenido. Como hablamos de movilidad, aquí en esta casa, en esta universidad, tenemos la Cátedra de Movilidad del Área Metropolitana de Murcia y el responsable de ella, el director, es Roberto Leñán. Bienvenido, Roberto. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Un placer compartir mesa con vosotros. Y yo, como opinador, como usuario y como sufridor y muchas cosas más, Pablo Lesa. Bienvenido. Buenas noches, Pablo. Gracias, Antonio. Contento de estar aquí con dos maestros y expertos en el ámbito de la movilidad, de las infraestructuras. Y también, en mi caso, y contigo, comparto la posesión de una serie de datos porque le hemos preguntado, el OBEDE le ha preguntado a los ciudadanos sobre cómo ven la movilidad y qué quieren, qué les gustaría, cómo les gustaría ver su ciudad y su región. En ese sentido, aquí disponemos de un caudal de información muy válido. Lo vamos a analizar. En efecto, el Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la Universidad Católica hemos elaborado un estudio con muchas cuestiones y una de ellas abordada es no qué les parece el plan de movilidad, porque quedarnos en eso sería demasiado pobre, sino qué propuestas hacen de modificación, correctoras o de mejora a la movilidad. Roberto, hay veces que igual uno podría plantearse, pues tenemos que haber dejado las cosas como estaban, porque para el lío que se ha montado, ¿se podrían dejar como estaban o necesariamente hay que abordar cambios en la movilidad peatonal y de tráfico en Murcia y el entorno, igual también en otras ciudades, Cartagena y las demás? Hombre, lógicamente, como bien has comentado también al principio, no todas las medidas correctoras, también que lo que estamos viendo, sobre todo en la actualidad, no solo en Murcia, sino en las distintas ciudades, al final tienen un pequeño rechazo, dependiendo también de las implicaciones, ¿no?, que van a tener, sobre todo en el tiempo. Ese rechazo, al final, viene a los ciudadanos. ¿Por qué? Por los diferentes desplazamientos y los inconvenientes que, en definitiva, sobre todo los tiempos de desplazamientos que nos van a permitir siempre en las ciudades, ¿no? Las líneas complementarias, yo creo que son los resultados que ahora lo adelanto un poco del observatorio, van muy claras, van todas las líneas estratégicas, no solo de las ciudades europeas, que son las más parecidas, por ejemplo, a Murcia, son ciudades con una densidad muy importante de ciudadanos y con distancias entre ellas muy cortas, ¿no? Entonces, sí, hay otro tipo también de ciudades, por ejemplo, las ciudades en vía de desarrollo necesitan otro tipo de infraestructura también de transporte, o ciudades, por ejemplo, como América o también en Oceanía, ¿no?, donde las distancias de desplazamiento son muy elevadas, ¿no?, y por tanto las necesidades de movilidad son completamente distintas, ¿no? Centrándonos en Murcia, por ejemplo, en esas líneas estratégicas, son las que marcan Europa, las que marcan también, las que todos conocemos, ¿no?, en muchas ciudades de Europa, con la movilidad sostenible, sobre todo ese fomento de transporte público, con ese reparto modal, ¿no?, o porcentajes de viajes se realizan en modo de transporte, al final van, pues, modo de transporte ferroviario, sobre todo ese reparto modal son las grandes ciudades los que
los que tienen mayor número de usuarios, también esa movilidad sostenible, por ejemplo, en bicicleta, también esos vehículos de movilidad personal, que luego hablaremos también de esa parte de patinete, las implicaciones con la nueva ley de movilidad, lógicamente, pero siempre al principio sí que vamos a tener un rechazo, ¿no? En todos los diferentes proyectos de movilidad o grandes infraestructuras y apuestas por esas infraestructuras de transporte, siempre vamos a tener un pequeño rechazo. Lo importante es la participación y la comunicación, ¿no? Y saber comunicar el beneficio a corto, a medio y sobre todo ese largo plazo que vamos a tener. Eso es importante, Pedro. Rechazo siempre va a haber porque estamos acostumbrados, yo estoy acostumbrado a ir como voy y cambiar es... bueno, me cuesta un poco. Otra cosa es que quien plantea las medidas cuente con el ciudadano, con su opinión, y que las medidas propuestas, en efecto, bueno, vale, se puede conseguir reducción de humos y demás, pero que también sean cómodas. Y otra cosa es que se acierte. Tiene que ser un conjunción de todo, ¿no? Sí, efectivamente, vamos, siempre se puede fallar, pero aquí lo que ha faltado, por desgracia, ha sido previsión. O sea, el Ayuntamiento de Murcia, tanto como comunidad autónoma en otros trabajos, teniendo en cuenta de la problemática de la movilidad que viene de años, tenía que tener hecho ya un plan de movilidad en condiciones desde hace tiempo. No lo ha tenido, no ha tenido esa previsión, en un momento determinado pues ha llegado una ayuda comunitaria y se ha tirado pues a prisa y corriendo a tomar unas medidas, evidentemente sin las consultas importantísimas al ciudadano, al empresario que tiene pues un negocio en los alrededores y evidentemente pues a los transportistas que tienen que hacer también a la ciudad en un momento determinado para generar, para parar, en muchos problemas con carga y descarga, establecimientos que viven de alguna forma. Entonces esa previsión no se ha tenido y evidentemente bajo ese prisma pues casi lo mejor hubiera sido no hacer absolutamente nada. Se ha hecho, pues ahora mismo se han hecho unas obras, unas saldrán bien, en principio hay un rechazo total, no será rechazo total, 100% de aquí a 2, 3, 4 años, pero sí hay cosas que realmente en las cuales, pues ahora cerramos el Puente Viejo, pues ahora lo abrimos, en Ballesta dice voy a parar las obras, luego no las para, las sigue, cortamos aquí el árbol, esta acera la quitamos, ponemos aquí una plaza de aparcamiento, o sea, se ha hecho un poco a lo loco y evidentemente, pues así no puede salir bien cuando no hay una estructura y un plan hecho de antemano en condiciones. No hay aparcamientos disuasorios que tenemos aquí. Tenemos que mirar no a Madrid y a Barcelona que tienen, sino a ciudades como Zaragoza, como Santiago de Compostela, como Pontevedra, que tienen un aparcamiento disuasorio y a 100 metros tienen unas líneas de autobús que los dejan en el mismo centro. O sea, no ha habido una previsión y evidentemente pues hemos conllevado a una situación realmente desastrosa y yo creo que por la magnífica encuesta que se ha hecho pues a través de la UCAM pues pone de manifiesto pues claramente pues condicionante. Hay que apostar por el tranvía, pero ¿cómo no apostamos cuando ya vemos que ha superado este año los 5 millones de pasajeros? Es un transporte totalmente efectivo. Si es que se hablaba en un plan que ya se hizo en el 2010, que se quitó de fuera, se hablaba de 4 líneas de tranvía, lo del Palmar, la línea 2 del Palmar, el Cármenes Palmar desde el 2014 tendría que estar hecha, en el 2018 la que conectaba la línea 3 que conectaba hacia Beniaján, la zona este, por el tramo del cercanía Murcia-Alicante, Alcantarilla, que estaba también el anteproyecto hecho, que era la línea 4, y luego también Molina. Estamos hablando de todo el área metropolitana. No se actúa con previsión, Antonio. La verdad es que con independencia de no hurgar tampoco demasiado en una calle, en el otro, porque entrar en detalle no tendría sentido aquí, pero sí que es plantear qué demandan los ciudadanos. Son medidas, lo que hemos hecho, Pablo, en el observatorio ha sido un positivo, es decir, bueno, el plan de movilidad todos sabemos el que hay, cómo están las cosas, con independencia de las modificaciones que se vayan haciendo, qué opinan los ciudadanos de cosas que habrían que hacer, que serían positivas, que serían buenas. Les hemos pedido propuestas. Vamos a ver un gráfico con las principales posicionamientos, la opinión pública de los ciudadanos, y te pido que tú lo analices. Con mucho gusto, Antonio. En primer lugar, hay que clarificar que este es un estudio que se ha hecho sobre el universo de la población de la región de Murcia, no solo de la ciudad de Murcia, no de la ciudad de Murcia en exclusiva. Y en ese sentido, resumiendo, los ciudadanos lo que quieren es estar bien comunicados, tener un transporte público que permita ciudades, entornos bien comunicados, al mismo tiempo que una reducción de la contaminación, obviamente, y también espacios peatonales. ¿Y todo esto cómo se refleja en este estudio? Pablo, un segundo, sí. Porque las preguntas, digo porque el gráfico solo recoge una parte, sí, esta que estamos viendo. La voy a reflejar. Eso es, la pregunta es... Por ejemplo, en relación al primer dato, que aparece 73% de la pregunta es
mejorar el área metropolitana de Murcia con más líneas y frecuencias de paso de los autobuses. Pues hay un 73% de los encuestados de la población que estima que esto es muy necesario y otro 17, casi 18% que opina que es necesario. Es decir, que la suma, estamos hablando... Claro, estamos hablando del 90 y tantos por ciento de la población murciana que opina que es muy importante que los autobuses tengan mayores frecuencias, mejor uso y estén mejor conectados. El tranvía efectivamente es un medio que ha dado un auge, como estaba señalando Pedro, se ha alcanzado más de 5 millones de usuarios, es limpio, es estéticamente bonito, permite además una experiencia de visualización y contemplación del paisaje que es muy agradable, y en ese sentido vemos que un 87% opinan que más tranvía, más líneas, más frecuencia, mejor conexión es o muy necesario o necesario. Los aparcamientos disuasorios, que estábamos señalando que en Murcia tal cosa no existe. Hablaba yo con Roberto de que no existe tal cosa como un aparcamiento disuasorio en Murcia. Lo que existe son a veces esplanadas que sirven para muchas cosas, para botelleos, para ferias, y a veces ahí los ciudadanos dejan sus coches y los utilizan como aparcamiento disuasorio. Y en otros casos, muy curioso, también lo hablábamos, lo que ocurre es que los ciudadanos deciden que ciertos aparcamientos privados se conviertan en aparcamientos disuasorios. Señalábamos uno muy concreto cerca de Murcia, es un establecimiento comercial con un gran parking muy cerca de Murcia, cerca de una urbanización de nuevo cuño en Murcia, donde la gente libre, digamos que libremente ha decidido aparcar sus coches ahí. Varias personas aparcan ahí su coche y un solo coche a veces pues conduce a todos los pasajeros al centro de Murcia. Con lo cual no hay aparcamientos disuasorios, es algo fundamental. El transporte público, claro, los ciudadanos quieren mejor, más barato, consumible, transporte público y cómodo. Y las zonas peatonales, como hemos visto que la ciudad de Murcia en concreto, y otras ciudades y la propia Molina y otros entornos, hay una tendencia hacia más peatonalización, es algo que se agradece, el comercio eventualmente también lo agradece, hace ciudades más vivibles, pero al mismo tiempo vemos que no están satisfechos del todo los ciudadanos con lo que de momento se les ha ofrecido, y casi un 60% opinan que debe haber más zonas peatonales. Quería señalar también que España es un país muy especial. Segundo, es el país más montañoso de la Unión Europea, y los fondos europeos durante décadas, prácticamente hasta el final del periodo de Zapatero, un 1% del PIB español eran fondos europeos. Y de ese 1% del PIB español que eran fondos europeos, una gran mayoría se ha gastado en mejorar las infraestructuras. Y no hay que olvidar que este país tiene es uno de los países con China, el segundo país junto a China, o tras China, que tienen más kilómetros de tren de alta velocidad. Y también ha habido una inversión muy notable en autovías, en carreteras, en aeropuertos, en puertos, etc., con dinero europeo. A mí lo que me parece paradójico en el contexto de Murcia, me parece paradójico y triste, es que si bien no hay dinero para hacer muchas cosas que son necesarias, cuando ha venido el dinero que sí que ha llegado para hacer cosas que podían haberse hecho bien y haber hecho las necesarias, como ha señalado Pedro, no se habían hecho los estudios, no se hicieron los estudios, no se analizó el impacto real de las medidas que se iban a tomar, y al final lo que has generado es un fracaso, un despilfarro y problemas para los ciudadanos. Hablo del caso de la ciudad de Murcia en concreto. Roberto, nos ha llamado la atención una de las cosas. La verdad es que los ciudadanos piden que las ciudades, los municipios sean más vivibles, ¿no? Que puedan salir los niños a la calle con el mínimo peligro posible, pasear y demás, pero todo eso debe ser compatible con lo que decía también Pedro, de que si hay establecimientos, pues hay que llegar a esos establecimientos, tanto los usuarios como quienes necesitan la carga y descarga, o si hay parking y demás. Lo que se ha detectado es una división tras toda esa movilidad. Eran muchos más los que opinaban antes, hay que hacer zonas peatonales, y ahora dice, espérese usted, porque aquí estamos cabreados más de uno, otros no, otros queremos. Es decir, ahí se ha generado un cambio de opinión, o no cambio de opinión, pero por lo menos se ha diversificado mucho la opinión, ¿no? Correcto, ahí tenemos un nuevo debate, ¿no? Si verdaderamente estamos a favor de la peatonalización y el fomento de esa movilidad sostenible, minimizando el espacio del vehículo privado o no. Es decir, hace un año, cuando hicimos la encuesta dentro de la cátedra del área metropolitana, sí que teníamos que más del 76% de los encuestados en toda el área metropolitana estaba a favor de ampliar esos espacios peatonales.
y ahora hemos visto que hay una disminución de ese porcentaje, ¿no? Entendemos por qué, por todas las implicaciones que al final van a tener pues esta tipología de obras, ¿no? Lo que bien comentaba también Pablo de los aparcamientos disuasorios, Murcia también es muy característico porque hay un déficit también de aparcamiento, ¿no? Tanto público como privado, sobre todo en el centro también de ciudad. Entonces, estas obras, cuando han eliminado cierta cantidad de aparcamientos en determinadas zonas, habiendo ese déficit, sobre todo de aparcamiento, ya no solo público, sino privado, es normal también, pues hay que dar esas alternativas, ¿no? Aquí lo que hablamos, y siempre hablamos en planificación, y lo comentamos siempre con los alumnos, ¿no? Lo principal es analizar, planificar y gestionar, ¿no? Entonces, lo que comentaba bien antes Pedro, el análisis, esa planificación, hay que hacerse con tiempo. También entendemos que estos fondos Next han venido muy rápido por la situación, lógicamente, en la que nos encontrábamos, pero bueno, las cosas siempre, ese análisis y planificación se puede hacer porque hay datos. Nosotros somos siempre partidarios de datos, como bien de los datos de encuesta del observatorio, y sí que intentamos un poco pues mejorar, ¿no? Vamos a intentar sobre todo quedarnos con la parte positiva, ¿no? Como hemos dicho, fomento también de esas líneas de transporte público. La gente quiere moverse de una manera más limpia, más sostenible, pero que darle esa utilidad, ¿no? Darle esa opción para que se pueda desplazar, al menos dentro de Murcia, dentro de esa área metropolitana, de una manera más sostenible. Pedro, porque es cierto que, en efecto, decía antes Roberto, Murcia ciudad tiene unas características especiales en el sentido de que no es solamente el casco urbano, sino que luego hay una serie de pedanías, que ya casi no son pedanías, son barrios, ¿no? Pero bueno, hay una serie de pedanías con poblaciones muy importantes, algunas de ellas, y luego municipios muy próximos también. Claro, estoy hablando de poblaciones como el Palmar, con la Risaca, la cantidad de gente que va y viene de manera permanente a la Risaca. Estamos hablando de Alcantarilla, de Molina de Segura, es decir, todas esas comunicaciones hay que facilitarlas y no generar un enorme embudo de tráfico en coches con una o dos personas dentro nada más, ¿no? Efectivamente, es así. O sea, la área metropolitana ahora mismo de Murcia supera los 200.000 habitantes. Hay que pensar que tenemos poblaciones, como comentabas, como Alcantarilla, como Molina, que superan los 70.000 habitantes. El Palmar, pedanías como el Palmar con 30.000 habitantes, Cabezo de Torres también con 30 y tantos mil habitantes. Y claro, ese área metropolitana no está encauzada, y yo vuelvo a insistir lo que comentaba. El tranvía para la conexión de ese área metropolitana sería totalmente vital, porque nadie se puede imaginar, pues bueno, pues ahora la típica carretera de Alcantarilla, los murcianos conocemos, o de toda la vida, que salía del barrio del Carmen por el Rollo y llegaba allí de Aero, pues eso es inasumible, cuando Roberto tendrá exactamente los datos, pero no sé si son pues del orden de casi 40.000 vehículos los que directamente día a día pues vienen de Alcantarilla aquí hacia Murcia, que por no meterse por esa carretera, pues se meten por la autovía A7. Sabemos el problema que tenemos en la 7 hasta que no termine del arco noroeste, con lo cual pues evidentemente estamos en una situación pues francamente caótica, y hemos llegado, vuelvo a insistir, por esa falta de previsión. Yo siempre, desde que la consultora cuando estaba a nivel político, siempre tienen que tener los ayuntamientos de la comunidad, tienen que tener el cajón lleno de proyectos a hacer, unos harán y otros no se harán para el momento determinado, y ha pasado con los fondos NEC, que muchos ayuntamientos a lo largo de España se han llevado la mejor tajada porque han tenido proyectos y han dicho hay ayuda, y han sacado el proyecto ya hecho, y al ser los primeros lo han ejecutado. Aquí desgraciadamente no ha sido así. Vamos a escuchar, le hemos pedido opinión al consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, sobre este estudio, y esta es su opinión. Bueno, pues la realidad es que lo que ha publicado la UCAM viene a confirmar lo que los ciudadanos de Murcia pues ya saben, ¿no? Que el plan de movilidad que ideó el Partido Popular, que ha ejecutado el Partido Socialista y que ha terminado el Partido Popular, pues es un caos. Los ciudadanos no perciben una mejoría en el transporte público y bueno, la realidad es que esto hay que abordarlo de otra manera. No se puede optar por eliminar completamente las plazas de aparcamiento, prohibir en cierta manera el acceso a la ciudad sin dar alternativas, sin tener parking suficientes, sin tener un transporte público que realmente funcione, sin llevar el tranvía a otras zonas de la ciudad. Nosotros estamos convencido. Es cierto que cuando llegué a la consejería, una de las grandes decepciones que me llevé, porque bueno, me lo planteaba como ciudadano de Murcia, pero también como ingeniero, porque la región de Murcia no había accedido a fondos Next Generation para ampliar el tranvía, como sí había sucedido en Granada, en Sevilla, en Málaga, en Zaragoza, en Palma de Mallorca.
Pues la realidad es que aquí no se ha planificado nada, no había proyectos, no había estudios. Entonces nosotros sí que estamos valorando seriamente y esperamos poder anunciarlo en los próximos meses, iniciar el estudio informativo que, amparado con el proyecto de plan metropolitano que se va a firmar en las próximas semanas, pues podamos llevar el tranvía de Murcia más allá de la ciudad de Murcia. Vamos a empezar con los estudios, que es lo primero que hace falta para poder pedir fondos a Europa, ¿no? Aquí no se había hecho nada de eso. También durante estos últimos días, el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Murcia, José Francisco Muñoz, ha hecho declaraciones sobre varias cuestiones, sobre algunas correcciones. La verdad es que se han recogido bastante los medios de comunicación, también aquí en esta casa, hacía alusión alguno a Pedro de los Santos, pero vamos a escucharle sobre dos cuestiones concretas. La segunda, por cierto, sobre la ampliación del plazo para poder acceder al plan para que lleve el tranvía hasta el Palmar. Que podamos ofrecer muchas más plazas de aparcamiento directas a la ciudadanía. Quiero decirles que todo esto responde al plan de gestión de movilidad urbana que, como saben, hemos puesto en marcha el pasado mes de diciembre con las medidas inmediatas de gratuidad del transporte, gratuidad de la bicicleta, promoción del transporte público, aparcamientos disuasorios gratuitos, y que tiene continuidad ahora desde el mes de enero en las medidas que queremos implementar para corregir, actuar y mejorar las pasadas obras de movilidad. De esta manera vamos a facilitar accesos a los aparcamientos, de esta manera vamos a llegar a acuerdos con las concesionarias para obtener un rendimiento económico para los usuarios. Vamos a trabajar, hemos trabajado y vamos a trabajar para desarrollar un proyecto compatible, un proyecto que pueda desarrollar la ejecución del tranvía, y vamos sobre todo a trabajar para consolidar algo que no existía, que era la financiación por parte del Estado de este convenio, de este protocolo, para convertirlo en convenio. Solicitaremos la ampliación de la prórroga del protocolo que se suscribió el 3 de abril, con intención de adaptar el proyecto a su viabilidad. Pablo, contentos todos, imposible, pero evidentemente se marcan unas líneas, se recoge una opinión pública. Yo creo que la percepción, decía antes Pedro, no nos ha sorprendido las ideas, las propuestas, sí seguramente la cantidad de personas que se pronuncian sobre ellas. Son líneas de actuación que luego la Administración las cogerá o no, pero son propuestas que están ahí, ¿no? Me parece muy relevante la insinuación que ha hecho, que parece que se va a manifestar en algún momento en un anuncio cercano, de conectar, ha dicho más allá de Murcia, yo imagino que significa conectar mediante tranvía, Alcantarilla y Molina de Segura. Me parece que eso es importantísimo, que eso va a aliviar muchísimo esa tensión, ese volcado de coches ha dicho 40.000 al día, que son magnetizados por la ciudad de Murcia, por el entorno económico de Murcia, lo que eso significa del colapso de la A7, que yo lo vivo, porque yo bajo desde Molina hasta la UCAM por coche, ¿no? Entonces me parece que esa infraestructura es fundamental. Da mucha pena escuchar, da mucha pena saber y da mucha pena evaluar que otras ciudades se han beneficiado raudamente, rápidamente, de fondos europeos que han llegado a borbotones, millones de euros que han llegado a borbotones, y que me refiero, Murcia, no se haya beneficiado por no estar preparada, por no haber planificado. Da profunda pena la inactitud, la falta de impulso y la falta de amor al servicio público, incluso a tu ciudad, porque que eso suceda, ¿no? Que eso suceda y no te beneficies de una financiación importante. Yo creo que tenemos que Murcia es un hub de transporte muy importante, que es una región que podría engrandecerse. Tenemos un puerto de Cartagena que incrementa su volumen de mercancías de manera muy notable, pero se ha hablado tantas veces, y yo con Pedro tantas veces, del Gorgel. Tenemos un aeropuerto que a lo mejor el dinero que ha ido a él tal vez se podría haber gastado en otra cosa, porque no, por ejemplo, en hacer una autovía mucho más valiosa que el propio aeropuerto, tal vez, es una opinión. El AVE que ha llegado a Murcia, pues es un AVE que no es tan alta velocidad como un tren rápido, no es muy diferente al Alvia que teníamos antes. Se ha hecho, en vez de por Albacete, esa conexión a Madrid se ha hecho por Alicante. No ha llegado todavía el soterramiento, no ha llegado a Cartagena ni a Lorca. Tenemos una merma de infraestructura muy notable, y aquí que los que experimentamos, los ciudadanos, un tanto atónitos, pues experimentamos cómo los representantes del Partido Socialista alaban las inversiones extraordinarias y el crecimiento de las inversiones sobre el papel en los presupuestos generales del Estado que hace el Partido Socialista y nominalmente Pedro Sánchez,
Y por el otro lado, escuchamos al Partido Popular pues criticando esos mismos desarrollos, pero lo que sí creo que percibe cualquier ciudadano neutralmente es que esta región está falta de infraestructuras y falta de inversiones notablemente. Roberto, yo no sé sobre lo que acaba de comentar Pablo, el tema del tranvía, pero también una cuestión. Yo sí me he preguntado, seguramente por mi ignorancia y falta de datos, hablando de los estudiantes universitarios, un chaval que coge el autobús, que quiere ir a la universidad, da igual, van a estar en la misma zona, la pública y la privada, por ejemplo en Cabeza de Torres, pero es que al lado está Churra, pero es que si sigues está El Puntal, y si sigues está Espinardo. Bueno, pues en la mayoría de los casos tiene que coger autobús y lo lleva al centro de Murcia, que es lo que queremos evitar. Y cuando ya pasa por todo el centro de Murcia, entonces lo devuelve y lo saca a la universidad. Yo no sé si es que son muy pocos los que van a la universidad, si es que es difícil calcular cuál puede ser el horario o que es imposible que se haga algo periférico y que no haya necesidad. No sé, es algo, una torpeza mía. Bueno, muchas cosas voy a intentar resumir, ¿no? Sí. Al final. Me voy a centrar un poco en el tranvía, ¿no? Al final estamos hablando, bien Pedro ha dado datos, por ejemplo, de los movimientos que tiene Alcantarilla al cabo del día, eso casi 40.000, pero por ejemplo Molina de Murcia directamente, los datos en hora punta, las horas punta, sobre todo por la mañana, estamos hablando en total, ida y vuelta, estamos hablando casi 60.000 viajes, ¿no? Todos los días. ¿Qué implicaciones tiene ese nudo de Espinardo en todas las autovías y la entrada directa a Murcia? Enormes, ¿no? Y yo creo que la ampliación de tranvía es algo prioritario como línea estratégica, yo creo que no solo de la comunidad autónoma, sino también del municipio y del área metropolitana. Es algo que directamente lo apoyamos, lógicamente, con datos, pero dentro de la cátedra, y al final yo creo que es algo fundamental. Dentro de esa rentabilidad, si me permitís, voy a dar un ejemplo, ¿no? de Málaga, como sabéis, soy de allí, pero cómo esa ampliación, por ejemplo, del metro de Málaga, cuando llegó a la universidad, es decir, una zona saturada completamente de aparcamiento, donde si no ibas muy temprano para ir a clase o estudiar a la biblioteca, no podías aparcar. Con la llegada del metro se ha solucionado todo. Hay aparcamiento libre a la hora que tú quieras. ¿Por qué? Porque la gente se ha adaptado. Es decir, esa línea de metro ha conseguido captar no solo todos los usuarios, por ejemplo, hacia las universidades, sino también el autobús se ha adaptado a ese metro para poder ayudarlo, ¿no? Siempre intentamos hacer esa rivalidad, muchas veces que al final escuchamos, y en absoluto, es decir, son dos modos de transporte, se tienen que complementar, y muy bien lo hemos visto en las encuestas, ¿no? Que una ampliación de las líneas es el 91% y el otro más del 87%. Otro también de los ejemplos del metro de Málaga, muy sorprendente a final de año, cómo la ampliación de 2 paradas nuevas hacia el centro de Málaga ha supuesto más de 1 millón de viajeros en unos meses. Solo 2 paradas. Es decir, algo completamente sorprendente, no solo para la ciudad de Málaga, sino para al final todas las empresas concesionarias, lógicamente a nivel estatal, lo estaban hablando, ¿no? El impacto tan grande que ha tenido esa llegada al centro, ¿no? En la última jornada de movilidad que realizamos aquí en UCAM, dentro del Departamento de Ingeniería Civil y con la cátedra, pusimos datos ya sobre la mesa, ¿no? Que esa ampliación del tranvía, el impacto que va a tener en la llegada al Carmen, que directamente de un día para otro más de 6.000 usuarios podían coger ese tranvía. Estamos hablando de tranvía, estamos usuarios diarios, aproximadamente unos 32.000 al día, 6.000 nuevos usuarios con solo la ampliación al Carmen, de un día para otro, y a corto plazo, estamos hablando de unos 3-6 meses, una captación de más de un 30%, es decir, casi 8.000 usuarios en 6 meses. Un auténtico éxito llegar solo hacia el Carmen. Si ampliamos esas líneas, lógicamente hacia el sur, por ejemplo, hacia el Palmar o hacia otros municipios, yo creo que es algo estratégico, por las características también de movilidad que tiene el municipio de Murcia y el área metropolitana, ¿no? Son movimientos radiales hacia el centro. Pedro. Bueno, yo creo que es más de lo mismo. Yo quiero referirme ahora a algo que ha comentado y voy a incidir otra vez en el tema de las inversiones, cómo se han hecho. Aeropuerto de Murcia. El aeropuerto de Murcia ha tenido un costo de prácticamente 300 millones de euros. Pero unas cosas y otras. Un aeropuerto de Murcia que está ahora mismo diciendo que está llegando al millón, sobre el millón de viajeros. Recordemos que San Javier llegó a tener en el 2007 2 millones, bajó en el 2008 a 1.800.000 y cerró en el 2017 con 1.300.000, más de los que tiene, entre otras cosas porque viajeros que iban a Torrevieja,
que venían a San Javier ya no vienen a Corbera. Son 300.000 viajeros, de hecho los vuelos que venían, que eran Eindhoven y Frankfurt, totalmente suprimidos de Murcia. Pero un ejemplo, de cara a la previsión, de cara a los políticos o a quien evidentemente no planifica, pero le apetece y en un momento determinado pues hay que hacer un aeropuerto en Murcia, o tenemos el de Alicante. Con esos 300 millones de euros tendríamos las 4 líneas de tranvía hechas, que se pueden hacer en 14 meses, como se iba a hacer la que tenemos. O sea, tendríamos tranvía al Palmar, a Alcantarilla y a Molina de Segura. Si no quisiéramos el tranvía, que han opinado de eso los ciudadanos, ¿qué podríamos tener? El Gorguel. El Gorguel, la inversión que tendría que hacer la Comunidad Autónoma sería de 300 y pico millones. El resto lo dan navieras. Si el Gorguel hubiera supuesto, y digo hubiera supuesto porque ya hablo y sé lo que digo en pretérito, en pasado, hubiera supuesto un impacto grandísimo para Murcia. Ya nos han comido también el terreno los valencianos. Los valencianos han firmado un protocolo, la autoridad portuaria va a dar 600 millones de euros y va a invertir MSC, mi buen amigo Paco Lorente, el director de MSC, que es la mayor compañía de contenedores y de cruceros del mundo, 1.000 y pico millones, 1.100 millones en concreto, en Valencia, y se va a convertir obviamente en lo que tenía que haber sido el Gorguel, que evidentemente bajo mi punto de vista pues ha quedado absolutamente enterrado. Planificación, planificación y planificación, evidentemente una consulta pues bueno, con la ciudadanía, evidentemente con empresarios y gente que sepa de lo que se está hablando y no evidentemente pues tomar medidas políticas, pues me apetece ahora mismo un aeropuerto, me apetece esto, me apetece lo otro. Estamos hablando de infraestructuras y también las infraestructuras son imprescindibles evidentemente para atraer el turismo, que hablamos de que en la región de Murcia es o debiera ser absolutamente estratégico, condiciones tenemos para ello. Y hoy mismo se está celebrando, ayer, hoy, este fin de semana, en Madrid, Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Hasta allí se han desplazado, bueno, hay que estar en Fitur sin duda alguna y hay que tener recursos, instalaciones y también infraestructuras para que puedan venir los turistas. Hemos cogido una opinión, la de la presidenta de la Mesa del Turismo de Murcia, Mari Carmen Ayala, sobre este evento y las potencialidades, algunas, de nuestra región. El turismo, Fitur es el evento por excelencia, es la configuración de ese escenario donde todos los profesionales del turismo se dan cita tanto a nivel nacional como a nivel internacional, donde se presentan pues las nuevas oportunidades, los nuevos recursos turísticos, los destinos y donde bueno pues se ven las nuevas tendencias en cuanto a demanda turística y por supuesto tiene muchísima importancia pues esa imagen que damos, ¿no?, de la región de Murcia en todos sus aspectos, en todo el recorrido de oferta turística, de producto y bueno pues matizando aquellas partes de esta oferta que queremos lanzar o bueno, potenciar. Claro, se suele decir que no estar en Fitur es como no existir. Al final, toda comunidad autónoma, todos los países del mundo que se precien en materia de destinos turísticos, pues para su promoción están en esta cita anual. Entonces es muy importante este escaparate, ¿no?, que va a dar imagen de nuestros recursos, nuestras bondades y lo que sabemos hacer bien. Yo creo que este año es muy importante la potenciación de Caravaca Jubilar, es el año por excelencia dedicado a este municipio que celebra el año jubilar, entonces hay que trabajar mucho en ese sentido, también la presentación de productos como turismo termal con el nuevo congreso que habrá en Archena en el mes de octubre de este año y bueno, y dar un poco de vida y de estrategia y de visibilidad a todos los productos, desde costa a golf, a turismo náutico. Pedro, tú eres una persona que viaja y en la región de Murcia tenemos unas potencialidades fantásticas para este año a nivel de turismo evidentes, ¿eh? Sí, pero Antonio, hoy me pesa y la verdad es que me duele hablar tanto de la situación en la que estamos en esta tierra respecto también al turismo y cómo nos hemos dejado ir. Voy a poner el ejemplo de las dos provincias limítrofes, de Alicante y de Almería. Vamos a ver, el primer problema fundamental por el cual el turismo no va a crecer son por las plazas hoteleras que tenemos en la región de Murcia. La región de Murcia tiene 22.000 plazas hoteleras, con 1,5 millones de habitantes, lo hemos pasado. Si nos vamos a Almería, con la mitad, la provincia con la mitad de población, con 700.000, tiene 45.000 plazas hoteleras. O sea, dobla
a la región de Murcia. No son las playas, me perdone que yo sé que ven desde Almería también mucho el programa los almerienses, pero no tiene nada que envidiar, ni muchísimo menos las playas de nuestra región a las de Almería. Pero ahora mismo va un fin de semana, ahora en pleno invierno uno, a Vera, a Roquetas, Agua Dulce, a Mojácar, y tiene hoteles completamente al 100%. Va uno a La Manga y se encuentra, quitando algún domingo cada buen tiempo, se la encuentra absolutamente vacía. Nos han pasado por delante Almería, pero es que, vamos, si hablamos ya de Alicante con una población, la provincia prácticamente muy parecida a la región de Murcia, un poquito más, unos 700 aproximadamente, pues tiene 87.000 plazas hoteleras, o sea, 4 veces cuadruplica a la región de Murcia, porque solamente Benidorm, donde tengo la suerte de veranear yo, pues Benidorm tiene 42.000 plazas hoteleras, el doble, Benidorm el doble que toda la región de Murcia. Entonces, lo primero, una infraestructura hotelera, y luego después ya, pues evidentemente, empezamos con otra serie de infraestructuras, pues cuando estaba comentando como el aeropuerto, si ahora dicen Madrid y Barcelona, pero nos han puesto a Madrid 2 vuelos a la semana, uno un viernes y otro un lunes, el lunes a 1 hora a las 6 de la tarde, ¿quién va a venir, qué turista va a venir a las 6 de la tarde de tal, cuando el aeropuerto de Alicante tiene 5 vuelos directos a Madrid? Encima tenemos que ponerle el autobús gratis, para, si viene, por lo menos para ver si gastamos alguno. Es realmente terrible la situación turística. Menos mal que afortunadamente este año, pues desde Caravaca nos van a dar un impulso, en el cual también va a colaborar pues la UCAM con un magnífico congreso en octubre, y evidentemente yo creo que va a ser un año que se va a animar un poco, pero plazas hoteleras son fundamentales. Había una queja en concreto, leía esta mañana en la prensa, del presidente pues de empresarios turísticos de La Manga, en el que se quejaba de que hay que potenciar el tema de la estacionalidad, que no sea solamente la costa murciana julio y agosto, que ahora que en diciembre, que en enero, febrero se fomente un maravilloso día como el que está haciendo hoy, como el que está haciendo esta semana. Hay que fomentar eso de cara al extranjero y a potenciar el turismo. La verdad es que esto un poco todo, ¿no? Estamos hablando de promoción y Fitur es clave. Hay que estar ahí y hay que promocionarlo sin duda alguna. Hay que tener infraestructuras, instalaciones, y hay que tener también hitos, potencialidades. Y la verdad es que en ese sentido ha descrito algunas la presidenta de la Mesa de Turismo, y las tenemos y muy buenas. Tiene playa, tiene montaña, tiene desierto. Podrías también haber acogido, y sé que es un esfuerzo que está ahora intentando cuajar en un proyecto, podéis haber acogido, como le sucedió también a Almería, producciones cinematográficas. Hablamos de miles de empleados que durante muchos meses filman una película y después otra, y conocemos el fenómeno, digamos, de Clint Eastwood y las películas del desierto en Almería. Es algo que tampoco has hecho. El turismo religioso, pues es ahora más que nada. Tenemos una de las 5 ciudades santas de la cristiandad, y ¿cuándo ha tenido una campaña de marketing apropiado? El marketing ha sido muy malo. Cada consejero, desde que yo tengo uso de razón, ha cambiado la imagen, ha cambiado la estrategia, ha cambiado el tono y ha cambiado el framing de la región de Murcia. Y al final ha quedado como desdibujada, ¿no? ¿Qué es realmente? ¿Qué ofrece esta región de Murcia? Tiene campos de golf. En Murcia hay 20 y tantos campos de golf. Algunos son conocidos. El de la Manga Club es muy conocido, es uno de los mejores de Europa. El turismo de balneario, Archena, cierto, uno de los, quizá el mejor balneario de toda España. Y no olvidemos, yo siempre digo, y creo que no me equivoco, que la mayor potencia turística de la región de Murcia es la UCAM, porque la UCAM atrae a más de 5.000 alumnos internacionales que viven todos los días y durante 4 años, algunos durante 4 años, la gran mayoría, otros durante un año haciendo un máster, y que esa gente atrae a su vez por lo menos 5 veces al año a sus familias, y además luego queda un flujo permanente. Tenemos un turismo educativo, que no de congresos, que eso menos, y también han repuntado, han apuntado, han generado cierta marca, algunos certámenes y conciertos. Por ejemplo, el Imperium en Cartagena ha tenido cierto éxito cuando trajeron a Kiss, por ejemplo, y yo iba en un tren, y el tren repleto de gente que venía de Madrid, ¿ustedes a qué vienen? Y venía al concierto de Kiss, ¿no? Entonces, hay mucha potencialidad, ha habido mucha negligencia, ha habido muy poca imaginación, ha habido muy poca profesionalidad. Y es curiosísimo que Murcia no sea un éxito turístico como lo es Alicante, que está ahí al lado, y es una ciudad, a mi modo de ver, peor que Murcia y peor que la costa murciana, para mí, la costa alicantina, peor que la murciana. Es casi un milagro el hecho de que hayamos sido tan nefastos a la hora de potenciar
nuestra región y hacerla una región exitosa desde el punto de vista turístico. Está subiendo el turismo en toda España, es un sector que está creciendo. En la región de Murcia también se mantiene, había datos de, estamos en la media, pero bueno, con esas potencialidades y con las apuestas y las mejoras que se vayan haciendo, ojalá que se vaya creciendo. Hemos hablado del plan de movilidad, Roberto, se me ha pasado una cosa, nos hemos centrado mucho en Murcia, pero yo no sé en otras grandes ciudades de la región, Cartagena, Lorca, si también lo están abordando en otra medida, han de hacerlo antes o después. Sí, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, en el caso de la comunidad de aquí de la región de Murcia, pues sí que tenemos muy cerca, por ejemplo, Molina, sí que tenemos también Lorca, sí que tenemos también, por ejemplo, Cartagena, tienen que hacerse implantación de zonas de bajas emisiones, que se van a ir adaptando a lo largo de estos meses, ¿no? Un poco, pues, Europa ha bajado un poco el tono, ¿no? De cómo tenían que estar implantadas, que tienen que estar desde el 1 de enero, pues cada municipio va un poco pues a jugar un poco con esas líneas estratégicas y al final que poco a poco al final las zonas de bajas emisiones es algo que parece que nos suena de ahora, pero voy a trasladar unos cuantos años atrás, Madrid Central, no sé si os acordáis, el bombo, la repercusión que tuvo mediática en España, y estamos hablando que eran menos de 5 kilómetros cuadrados. Londres está proponiendo ahora una zona de bajas emisiones de más de 1.000 kilómetros cuadrados. Es decir, esas son las líneas estratégicas donde van todas las grandes ciudades. Va Londres, va París, va Milán, va Roma, absolutamente toda Europa va en esa línea. Lógicamente, Murcia y todos los grandes municipios de aquí de la región. Y entiendo que los municipios incluso pequeños van a ir adaptando esas políticas, ¿no? O sea, al final, municipios pequeños donde esa movilidad va en torno a desplazamientos muy cortos, lógicamente tienen que seguir fomentando pues esa parte, ¿no? Esa movilidad sostenible, ya no solo en autobús, sino también, lógicamente, pues en bicicleta, peatonal, ¿no? Y intentar minimizar un poco pues el uso del coche, ¿no? En esos desplazamientos cortos. Infraestructura, agua, Pedro, hemos asistido, yo creo que a más de lo mismo, ¿no? Estos últimos días, porque en Andalucía ha saltado con que se necesita agua, en varias comunidades autónomas, en Málaga, por ejemplo, estaban planteando el transporte por barco de agua y una tubería que pueda luego distribuirla. En Cataluña también se ha dicho, se ha reclamado la posibilidad de agua y rápidamente se ha saltado. Hay quien ha saltado desde las cuencas que potencialmente cedentes diciendo que no. Aquí en la región de Murcia, por ejemplo, el presidente de la comunidad lo que ha dicho es que, oye, vamos a sentarnos y si hace falta agua, un posible trasvase del Ebro a Cataluña, pues puede plantearse dentro de un plan hidrológico nacional, pero, por ejemplo, en el Partido Socialista de Aragón pues se ha dicho que, oye, nosotros no podemos dar agua, el Partido Popular de Aragón ha dicho, oye, no podemos dar agua, y estamos casi en la misma de siempre, ¿no, Pablo? Ahora hablaremos de infraestructura como tal, pero estamos en esa lucha política que no es entre partidos, que es territorial. Sabemos que es un problema crónico en España, la falta de entendimiento a la hora de compartir un bien, que es un bien nacional, que es el agua, los caudales hídricos. Sabemos que desde la época del franquismo y luego pasando por la época de Borrell, el actual ministro de Exteriores de la Unión, y luego la época de Aznar, Borrell, socialista, y luego Aznar, hubo una oportunidad quizás que se desperdició. En la época de Aznar había un plan y había fondos europeos, pero las disputas políticas al final han malversado la racionalidad de un proyecto. Ahora resulta que todo el mundo necesita, en el norte y también en el sur, agua, y no tenemos hechas esas infraestructuras yo creo que por obstinación, por juegos políticos, por miserias políticas. Y al final, pues quien lo paga son los sectores de la economía, los ciudadanos, y obviamente lo pagamos en términos también de calidad de vida, de sostenibilidad. Yo creo que en algún momento habrá que ser sensatos, tendremos que ser sensatos en este país, y habrá que hacer el tipo de infraestructura que ya se planificó, como digo, en episodios determinados de nuestra historia reciente, y con fondos europeos proceder a realizarlas y a realizarlas en lo que uno entiende que debe ser la concordia entre españoles a la hora de compartir un bien que es de todos. Os doy la palabra a vosotros dos, pero antes un instante para la publicidad. Pedro, una carta a los Reyes Magos acaba de escribir ahora mismo Pablo Blesa. Sí, yo soy muy pesimista en el tema del agua y creo, y hay pues dos personas, yo creo que tres personas jóvenes en esta mesa, obviándome
que ninguno vamos a vivir un pacto del agua ni un plan ideológico. Lo siento, pero lo pienso así. Solamente lo que tendría que pasar, y nadie, evidentemente, los que estamos aquí queremos, pues sería que hubiera una dictadura y que el dictador quisiera, digamos, hacerlo. Es impensable porque ha pasado a un punto de vista, evidentemente, territorial. Tendríamos problemas, para empezar, evidentemente, de Europa. Europa no está por la labor de Maya, lo ha dicho la comisionada en varias ocasiones, no está por la labor de los trasvases. Tendríamos un problema económico grande, de costes energéticos, que vale esos trasvases, que evidentemente se hace inviable, y más sin esa ayuda europea que no íbamos a tener. Y por otro lado, pues hay una tensión política, no ya entre la izquierda que opina una cosa y la derecha que opina otra cosa, en los mismos partidos políticos dentro de territorio. Vamos, lo tuvimos ya, esto de Ascona ha venido ahora en Aragón, pero lo tuvimos ya con Valcárcel y Cospedal, recordamos, hace muchísimos años, con lo cual es inviable. Y yo creo que todos los días, cuando nos levantamos y abrimos el grifo y sale agua, yo, y que soy un técnico de esas cosas, lo considero un verdadero milagro, con lo poco evidentemente que está lloviendo. La situación se torna complicada, sobre todo en el área mediterránea. Hemos hablado de Andalucía, el Levante donde estamos, y la zona de Cataluña, que son evidentemente las peores. Estamos hablando que en esa zona estamos ahora mismo en los embalses por debajo del 20%. Estamos en una situación ya muy triste de cara a un verano que se acerca, de cara a una importancia del turismo en esa zona importante. Nosotros vamos por delante en algo que en eso yo sí me siento orgulloso de ser murciano, somos pioneros, que es en la depuración del agua, en la cual estamos en torno al 98%, prácticamente al 100%. Juanma Moreno, que está muy asustado en Andalucía, va a tener unos graves problemas, pero es que en Andalucía, que sepan nuestros televidentes, que la depuración está en torno al 5%. O sea, no están depurando prácticamente agua. Bueno, hay territorios como Extremadura que están en el 0, pero en Andalucía están en el 5%. Andalucía pues ha proyectado, lo comentabas Antonio, pues unos barquitos desde la zona de Huelva, incluso están pensando en el norte de Portugal, en la zona de Lisboa, de lanzar barcos que ya se están preparando. De hecho, ha reservado 73 millones Juanma Moreno en la consejería para llegar barcos, sobre todo a las zonas más complicadas de la Sarquía malagueña, de la zona del campo de Gibraltar, también muy conflictiva, y de alguna zona de Almería. No van a tener quizá otra opción. A prisa y corriendo están con depuradoras móviles. Y la zona de Cataluña, que también va a tener pues una complejidad grande. De hecho, ahora están estudiando la posibilidad de una interconexión de redes desde la Tarragona, desde la zona del Consorcio de Aguas de Tarragona hacia el Ter en Barcelona, que creen que pueden hacerlo en 8 meses, una obra que va a estar en torno a los 80 millones de euros, que puede generar pues no mucho conflicto para Barcelona. Y aquí sabemos cómo andamos, pues con desaladoras, con un trasvase que está por aniquilarse, en una situación, con lo cual es un tema realmente preocupante de cara al futuro, y nos están salvando esas aguas depuradas. Yo tengo que poner en valor, por ejemplo, algo que están haciendo algunos municipios ahora mismo de Cataluña, se está haciendo en algunos países europeos, mucho en Israel y en Australia, que tienen problemas de agua. Entonces, en concreto en Sant Cugat del Vallès, un municipio de 90 y tantos mil habitantes en Barcelona, y en otros más pequeños, ahora mismo, cuando va uno a hacer un edificio, cualquier promotor le exigen que haga una doble cañería. Doble cañería, que significa que a los baños tiene que llegar una tubería de desagüe de aguas negras, la del váter, y aguas grises, que son las del lavabo, el bidel y la ducha. Esas aguas grises, en lo que es en los sótanos o en el bajo del edificio, se regeneran y suben por la tubería de aguas negras para llenar las cisternas, que es el mayor consumo. O sea, se está llegando a esa situación en Cataluña, porque es una situación interesante de intentar aprovechar en lo máximo ese recurso tan importante que conocemos en esta región, que es de gota a agua, gota a gota. Roberto, ¿tu opinión sobre ese tema? Sí, bueno, no quiero ser tan alarmista como Pedro en este caso, que soy más optimista. Sí es cierto que vamos a entrar, yo creo que en una fase en la que el primer nivel un poco de alerta, ¿no? El que el 25% de las retenciones, sobre todo para nivel agrario, lo vamos a tener ya, ¿no? Restricciones de agua. Con respecto a las desaladoras, sí comentaba Pedro muy bien que aquí funcionan fantásticamente bien, en otros municipios y comunidades no. Término medio en España, estamos hablando del 16% de la capacidad.
término nacional. Estamos hablando muy bajo en comparación, por ejemplo, con otros países como, por ejemplo, Israel, que de media están más del 60%. Es decir, todavía nos queda mucho, siendo un país donde potencialmente tenemos toda la infraestructura, podemos hacerlo, pero no le damos esa rentabilidad, ¿no? El problema de agua es agrario, es industrial, y voy a enlazar un poco con el otro tema, también es turismo. Por ejemplo, hay otras comunidades, por ejemplo, las Islas Baleares o Canarias, que este problema llevan años con este problema también de aguas, ¿no? Y la parte de desaladoras ya lo han resuelto, llevan años invirtiendo directamente, no solo en portátiles en determinados municipios que lo van desplazando, ¿no? Sino tienen una infraestructura también muy potente, y es algo donde están apostando, pues yo creo que todas las comunidades, ¿no? Voy a sacar el Junta de Andalucía, que lo he leído justo esta mañana, han aprobado 4 millones de euros para comprar desaladoras para toda la Costa del Sol, para poder abastecer por el problema de turismo para verano. Es decir, la van a comprar ahora y dentro esperan que en unos 4 o 5 meses esté funcionando, y para que verano, en la época de esplendor, sobre todo en la Costa del Sol, se pueda abastecer ese agua, previniendo, ¿no?, un poco pues a la situación en la que se puedan encontrar. Dos cosas positivas, Pedro. Decías lo de la depuración de las aguas, que el nivel es excepcional. También la rentabilidad de los regadíos. Aquí los agricultores las han ingeniado para que gota a gota el riego que se hacía no hace muchos años. Amanta, riego Amanta, el famoso conocido riego Amanta, que se hacía abrir el tablacho del agua es impresionante, es impresionante. Bueno, vamos a terminar el programa. Yo siempre que está aquí Pablo y hay algún tema a nivel internacional que resulta que es preocupante, que está en los medios de comunicación de manera destacada, aprovecho para preguntarle. Y la verdad es que se nos acumula, primero porque la importancia lo tiene por la tragedia, pero luego también por las consecuencias en muchos ámbitos, económico y demás, en todo el planeta. El conflicto de Ucrania, que parecía que iba a ser rápido, que se iba a ser lento y demás, se está alargando muchísimo, pero es que la guerra que está habiendo en Gaza, el conflicto en Gaza es tremendo, pero es que ahora con el Mar Rojo y demás parece que genera inquietud, y sí, en el entorno hay países que se van a sumar. ¿Tú crees que se van a sumar? ¿China va a tomar partido o algunos otros países que pudieran disparar realmente lo que está ocurriendo allí? ¿O crees que no? No creo, y te voy a decir por qué no. Bueno, en primer lugar, todos sabemos que Oriente Medio es un avispero, y ese avispero fue sacudido por un evento terrible, que fue la masacre que Hamás perpetró contra ciudadanos israelíes en Israel el día 7 de octubre. Llevamos, por tanto, desde ese día el conflicto se convirtió en una guerra por tierra, una invasión por parte israelí de la franja de Gaza, pero digamos que se estaba intentando, los Estados Unidos estaban intentando, mediante la diplomacia flotante, sobre todo del secretario de Estado Blinken, evitar que se regionalizase, porque en el momento que se produjo la sacudida de esa masacre y después la invasión, y como consecuencia de la invasión el incremento en víctimas civiles que hoy alcanzan, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad de Hamás en la franja de Gaza, unos 25.000 civiles, fundamentalmente mujeres y niños, un 80% de las víctimas muertos, pues cada vez en la ventana de oportunidad de que Israel pudiese conseguir su objetivo de acabar, de eliminar de la franja de Gaza las infraestructuras, el control de Hamás, se ha ido cerrando. Y como consecuencia, como no ha cumplido el objetivo en un tiempo suficientemente rápido, vemos esos efectos centrífugos de esa violencia en Gaza. ¿Y qué ha ocurrido? Pues en primer lugar, desde el norte empezamos a diagnosticar lo que se llama el arco de hostilidad. Es una mezcla de partidos políticos, guerrillas, movimientos paramilitares en distintos países, afiliados a un líder regional que es Irán. Entonces, en el norte, Líbano, encontramos Hezbollah, que es una milicia fuertemente armada, bien entrenada y bien dotada, que de momento lo que está haciendo es lanzar cohetes y misiles al norte de Israel. Y luego encontramos que ha habido, también la guerra se ha externalizado a guerrillas en Siria, guerrillas afiliadas a Irán también en Irak, y sobre todo ha adquirido un protagonismo particular, específico, y están maximizando la crisis los hutis en Yemen. ¿Quiénes son los hutis? Los hutis son étnicamente y religiosamente una etnia
afiliada a una rama del chiismo. Dentro de esa zona de Oriente Medio encontramos un conflicto entre potencias, entre Irán y Arabia Saudita. Irán es la cabeza de los musulmanes chiitas y Arabia Saudita es la cabeza de los musulmanes sunitas, que son muchísimo más en el mundo. Pero Irán es un país mucho más grande, aunque un país mucho más pobre, tiene 80 millones de habitantes y es el enemigo capital de los Estados Unidos en la región. Es el que está alentando... Y se la tiene jurada muerte a Israel, con el deseo de expulsarlos al mar, y este general que se ha celebrado un año de su desaparición, que lo ordenó matar Donald Trump, Soleimani, fue el que creó, el general iraní de los Pasdaran, fue el que creó todo ese arco de resistencia que he descrito. Entonces, los hutis, ¿qué ocurre? En una guerra civil interna, pero en el que fueron durante 10 años enemigos directos de Arabia Saudita, que es vecino, que los bombardeó, que les tiroteó, al final ellos se impusieron en esa guerra civil y se han quedado con el país, con Yemen. ¿Ellos qué hacen? Ellos, Yemen, tiene una posición geográfica que puede cerrar el paso del tráfico. Hablamos de casi un 60% del tráfico energético del mundo, pasa por ese estrechísimo mar que desemboca luego en Egipto. Entonces, lo que están diciendo los hutis es que cualquier barco que vaya en dirección o para ayudar o para abastecer a Israel, lo vamos a intentar hundir o cortocircuitar. En ese sentido, una coalición de países liderada por Estados Unidos y Reino Unido, pero con Holanda y algunos otros occidentales, que obviamente tiene intereses muy grandes en que ese tráfico por esa vía marítima continúe, están bombardeando a los hutis. ¿Va a servir para que los hutis dejen de lanzar cohetes? Lo dudamos, porque los hutis están haciendo caja, es decir, están ganando una posición de liderazgo muy fuerte, desafiando a los Estados Unidos y defendiendo ellos dicen defender a los gazatíes, ¿no? a los palestinos de Gaza. Entonces, ¿va el conflicto a continuar expandiéndose y en un momento podemos ver la mano directa, la intervención directa de Irán? Pues es posible, porque estamos viendo cómo Israel está bombardeando y matando a soldados iraníes fuera de Irán. Por ejemplo, en el Líbano ha matado a 5 miembros y a un director de inteligencia iraní, y Irán se la ha jurado, la tiene jurada, y en algún momento actuará también. Irán, pero países como China no intervendrán. China y Rusia no tienen una posición dominante en ese escenario. Ahí está la sexta flota americana y tienen muy poca capacidad de maniobra en esa región. Ahí no tienen presencia, ahí no tienen voz y ahí no tienen intereses como si los tienen Estados Unidos. Además, yo creo que China, además, comercialmente sabe cómo... No, y además los hutis han dicho que no van a atacar ningún barco con bandera rusa o con bandera china. O sea, digamos que ellos van a poder transitar tranquilamente por la zona sin impedimento. Bueno, inestabilidad en cualquier caso, y yo no sé los tipos de interés, cómo se moverán, aunque no es lo más grave, que son las vidas humanas, evidentemente, pero la energía y demás sí que tendrá consecuencias. Pedro, muchísimas gracias por estar aquí. Roberto, ha sido un placer. Pablo, encantado. Un gusto, placer. También por esa última lección de política internacional. Muchas gracias. Gracias. A todos ustedes también. Volveremos el próximo jueves, Dios mediante. Muy buenas noches.